Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:34 digo, don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Hola, Alberto. ¿Mayol? ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Aquí está. Ya. Sí. Bien, ya. Con Federico, me imagino, ¿no? Estoy con los tres al lado, así que tenemos... Ya. De máximo riesgo. Ya, completa. De máximo riesgo y de máxima demanda, ¿no? Sí, no, olvídate. Así que procuraremos conservar el orden lo mejor posible. Ya. Lo importante es que Federico no desconecte nada. El resto ya es parte de la, digamos, parte de la ficción. Tomé algunas medidas precautorias. Ya. Bien. Nada muy terrible, pero sí dejé hecho ciertas Mayol, cosas que pueden distraerlo. Hay que proteger la infraestructura crítica. Bueno, claro, hay a veces que uno parte salvando la infraestructura crítica y termina rescatando los muebles, digamos. Claro. Bueno, oye, a ver, hablemos un poco, porque hemos hablado harto de la UDI, de la derecha, porque, bueno, ha sido muy, muy noticiosa en el último tiempo. Pero la oposición que, bueno, es este amplio abanico, ¿no? Y que tiene también desafíos importantes y que tiene discusiones ya que se empiezan a instalar, ¿no? A propósito de la irrupción de Jadwe, la intención de Heraldo Muñoz y de otros personajes por instalarse, ¿no? en la discusión presidencial. Y cómo se van también haciendo algunos planteamientos respecto de lo que debiera pasar con una primaria, qué condiciones debe haber para esa primaria, qué va a pasar con la lista de los candidatos a la Asamblea Constitucional. En fin, hay hartas discusiones ahí que están pendientes y que yo no sé si se ven con algunos cambios respecto de lo que hemos presenciado en las últimas elecciones. Sí, yo creo que estructuralmente el sistema político quedó cortado, quedó como fracturado en términos estrictos. La capacidad de articulación, la capacidad de acción del sector, digamos, que antigua concertación se eliminó prácticamente. O sea, yo diría que en ese sentido el sistema político estaba empezando en ciertos sectores de más a la derecha de la DC y así hacia la derecha, y por otro lado está empezando en ciertos sectores del PS cada vez menos. El PS ha perdido mucha influencia en el último año, muchísima, y llegaba hasta el Frente Amplio. Todo ese sector además también se ha debilitado, si uno ve en términos de control de agenda, de capacidad de poder sacar al estrado y a impugnar al resto de la élite. Toda esa capacidad se ha ido decayendo por distintas razones, entre otras las denuncias que les llegaron a los principales líderes del Frente Amplio, qué sé yo. Todo eso ha ido generando una situación donde uno ve que el sistema político tiene una fractura tan grande que para la oposición se hace difícil dar una respuesta. Y eso es inédito, porque en el fondo esta es una oposición que, en términos de, si uno mira el panorama de lejos, diría, bueno, la oposición seguro que le gana la siguiente elección a los partidos de gobierno, pero seguro. Y eso no es así lo que se está viendo, no es así de claro. Y por otro lado, el líder más importante en este momento para efectos de la presidencial no es ni la candidata de oposición que obtuvo 20% en primera vuelta, con una campaña mucho más pequeña que las del resto que los candidatos de la nueva mayoría, que fue Beatriz Sánchez, sino que aparece un candidato nuevo, un candidato que ni siquiera tiene el barniz típico de los partidos de izquierda, que saben que es muy difícil ganar siendo comunista, o incluso hasta con el apoyo de los comunistas, hasta eso es difícil. Y resulta que es un candidato comunista. Eso es una cosa inusual. Y está funcionando. Ahora, hasta dónde puede llegar, qué sé yo, eso es otra discusión. Pero evidentemente eso está funcionando. Y en ese contexto uno dice, bueno,
la verdad es que el escenario se ve mucho más difícil de lo que pensábamos para la oposición, de lo que podían pensar ellos mismos. Y si ustedes ven todos los intentos, las intentonas de ser candidatos de Monte, de Heraldo Muñoz, de algunos demócratas cristianos, qué sé yo, incluso Fuad Chaín en algún momento anduvo explorando, e incluso también de ciertos sectores más que han demostrado cierta amplitud desde la derecha. La verdad es que han sido intentonas que no han durado 3 días en ese sentido. Sí, intentonas que no prenden de ninguna manera, digamos. No, claro, porque y es normal, porque en realidad, ¿cuál es el signo? A ver, si la cosa es súper simple, hoy día estamos en la discusión 1.0. Es como, hay que sacar aquellas cosas que todavía estamos en la discusión en el fondo de estamos deshaciéndonos o no de la obra de Pinochet. Claro. La Constitución, el modelo económico, qué sé yo, las AFP, estamos deshaciéndonos de esa obra. Que lo resumimos en la palabra Pinochet, porque tampoco, para bien o para mal, Pinochet es más pequeño que todas esas cosas, digamos, pero lo resumimos ahí. Estamos viendo si nos deshacemos o no nos deshacemos de esa obra. Y por tanto, y al frente, si decimos, deshagámonos de todo esto, al frente no tenemos nada. O sea, esa es la verdad. Ahora, a ver, tú planteas lo de la candidatura de Jadwe, ¿no? Y lo que eso también va generando en la discusión de la oposición. ¿Tú cómo ves ese proyecto, esa opción? Hoy día es la más clara, ¿no? Por lo que indican las encuestas, pero también está siempre cubierta de cierto escepticismo respecto del hecho de que es un candidato comunista, ¿no? Tampoco es tan raro si los comunistas siempre han levantado candidato presidencial, ¿no? Gladys Marín, el cura Pizarro, estoy recordando algunos nombres. Pero aquí cuando la opción es más real o tiene cierta ventaja, la dinámica parece cambiar. Sí, yo tengo la impresión de que, a ver, yo entiendo la problemática, o sea, la problemática de Jadwe es una problemática real, tiene muchas aristas. Los temas que ha planteado Jadwe en términos ideológicos, en términos del discurso político, son temas bien contradictorios con toda la estructura del orden político de las últimas décadas. O sea, bien contradictorias. O incluso planteando temas que, si no son contradictorios, son hostiles a la visión desde Chile. O sea, Daniel Jadwe habla bastante de temas de política internacional, tiene un compromiso bastante intenso con la causa palestina, tiene un conjunto de cosas que son inusuales dentro del sistema. Hay muchos políticos que tienen compromiso con la causa palestina, desde la UDI hasta el Partido Comunista. Es una bancada súper transversal esa. Eso está súper claro, y eso fue una cosa que se articuló hace muchos años, y ahí va desde Moreira a Jadwe. Pero en el fondo, no, esa bancada larga, digamos, pero ahí el más activo sin duda es Jadwe, sin duda. Entonces, y esa actividad es algo sumamente importante. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo son elementos que no son habituales, y las cosas que no son habituales en las sociedades son, como es natural, extravagancias que en general hacen difícil afrontar candidaturas presidenciales. Lo presidencial tiene esta exigencia de llegar al 50+1, ¿ya? Que hace que pase realmente lo que le pasó a Podemos, que Podemos arrasó en primera vuelta hace 2 elecciones, pero en realidad es la anterior, pero como se tuvo que repetir, ¿ya? Arrasó en primera vuelta, logrando prácticamente superar al PSOE, que es un partido histórico, y luego en la reiteración de la elección, resulta que no saca exactamente la misma cantidad de votos. No logra crecer, aun cuando uno entiende que caballo alcanzado es caballo pasado. Y eso tiene que ver con que hay techos que tienen que ver con tu capacidad de crecimiento. Y en ese sentido, esa es la confianza por la cual yo creo que, o sea, está claro que Lavín de hecho evaluó que un buen rival para él
era Jadwe. O sea, cuando Lavín se junta con Jadwe para reconocer que Daniel Jadwe había hecho un buen trabajo respecto a los temas de viviendas sociales, uno puede asumir que tenía claro que estaba dándole crédito para efectos de una candidatura presidencial. No creo que haya sido distinto. Y él toma la decisión de juntarse incluso con eso o justamente por eso. Son dos cosas distintas, pero alguna de las dos. Entonces, no es menor ese factor. Ahora, yo creo que la oposición en términos políticos, más allá de los liderazgos, no existe, porque no tiene proyecto. O sea, que una de las cosas más importantes es que la respuesta a un proyecto que está decadente es otro proyecto. Y ese proyecto no está sobre la mesa, y ese proyecto no es una lista de supermercado de que tenemos que cambiar esto, otro, cambiar aquí, cambiar allá. Es una articulación de esas cosas que se quieren cambiar en una dirección clara, con un fundamento, con un principio central. O sea, en el caso de lo que tenemos hoy día en Chile, la idea del crecimiento económico, con un Estado subsidiario, pequeño, con el fomento del desarrollo de la riqueza, en fin, es eso. Esos son articulaciones de proyectos, y eso no está de por medio. Por eso, de alguna manera, si Joaquín Lavín puede ir a robar una bandera hacia la socialdemocracia, es porque al frente no hay ningún proyecto. No le pueden decir, a ver, cuando usted dice esto, está diciendo entonces esto y esto otro, porque ese es el proyecto de la socialdemocracia en Chile. No le pueden decir porque no tienen nada. No buscan los papeles, si alguna vez los escribieron no los guardaron. Entonces, en la oposición, en el fondo, no hay nada. La oposición durante este periodo de tiempo ha sido fundamentalmente la calle. Las posibilidades de que se articule algo, digamos, de carácter más, digamos, programático, ¿no? Algo como con un proyecto, tampoco lo ves por ninguna parte. Es decir, porque aquí lo que puede surgir es que surja algún proyecto que no necesariamente involucre a todos los actores que habitualmente han estado en la oposición, pero que puedan ir decantando propuestas que más allá de las posibilidades concretas, pragmáticas, políticamente hablando, tengan una salida en un plazo mediano, largo, ¿no? Claro, lo que pasa es que estas cosas son difíciles, hay que pararse sobre cosas que existan. O sea, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Chicago en Chile comenzó en los años 50. Nunca tuvo la pretensión de llegar al poder, no fue una conspiración. El proyecto de la Universidad de Chicago, de hecho, llegó preguntando a la Universidad de Chile si podía armar un proyecto, qué sé yo. La Chile se demoró, se fueron a la Católica. O sea, la historia es menos interesante de lo que uno cree, pero existía, estaba allí. Estaba esa visión de mundo, estaba esa forma de operación, estaba esa forma de comprensión de las políticas públicas, y esa forma de operación de las políticas públicas termina siendo una fuente relevante para el proyecto político de ciertos actores, ¿ya? De Agustín Edwards, del almirante Merino, que en ese momento ni siquiera era almirante en jefe, y empiezan a articularse en torno a esa idea. Entonces asocian la idea de la caída de la Unidad Popular con la posibilidad de poner este proyecto. O sea, los proyectos tienen que tener una cierta historia intelectual. No nacen, ¿ya? Por más que seduzca la idea, no nacen de un libro, así como pasó con el esfuerzo que hizo la nueva mayoría de que supuestamente entonces el libro, el otro modelo era entonces supuestamente el libro de cabecera, pero en realidad no. O sea, lo que fue un libro que se escribió por 4 personas. Esas 4 personas consiguieron que fuera Michelle Bachelet a lanzarlo. Eso fue. No es una articulación política e intelectual para llevar a cabo un proyecto, ni tenía operatoria clara, ni tenía claridad de cómo se bajaba eso. Entonces, esos no son realmente los proyectos. Eso es lo que uno tiene que tristemente entender, digamos, de que efectivamente esto es más difícil. Obviamente, si esto se puede hacer rápido, se puede hacer rápido. Lo que pasa es que para eso hay que empezar. Y para empezar habría que decir, por ejemplo, el grupo que configuró el acuerdo, al menos por el lado de la oposición, para
efectos del cambio constitucional. ¿Ya? ¿Dónde está ese grupo articulándose en un trabajo mayor? Entonces, no está ocurriendo. O sea, si uno le tiene que dar profundidad a los proyectos. Al principio, en la época de la concertación, por más críticas que se le pueda hacer, uno puede decir, bueno, ellos partieron votando simplemente que no, juntos. Y después profundizaron eso en la configuración de un proyecto político, de una visión. Y asumieron una cierta realidad y dijeron, me quedo con esto, me saco de esto otro. 5 años después uno les puede decir, oye, ya, pero hagan el 2.0, porque ya el sistema operativo es muy antiguo, digamos. Pero su primer acto, digamos, fue un acto que de hecho quedó atrapado en el éxito. Y la razón es fundamentalmente esa, les fue tan bien con ese diseño que no quisieron salir nunca más. Cosa que probablemente a muchos les habría pasado, más allá de que efectivamente yo creo que produjeron un problema para Chile, digamos, importante. Igual son cosas que efectivamente pueden pasar. Tú dices, oye, pero si nos fue tan bien haciéndolo como lo estábamos haciendo entre el 90 Hay que arreglarlo y el 96, si no está roto, digamos. Claro, exactamente. Ahora, lo que pasa es que el día que se rompió para el resto del partido, no hubo cómo arreglarlo nunca más. Claro, porque por eso. Cuando insistes que el jarrón no está trizado, bueno, en algún momento alguien le echa más agua de lo que le echan normalmente, o le cae agua caliente, o alguien lo toca justo en la zona de la trizadura y bueno, se rompe. O sea, pero en el fondo es eso. Si tenemos esta es una historia donde uno lo que pide en el fondo es decir, bueno, ya, ok, la oposición, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Bueno, la respuesta política va a ser tal cosa, no una lista de supermercados, no 4 soluciones específicas para cosas generales, sino que un plan. O sea, yo siempre digo, lean las actas de la discusión que se dio en una comisión constitucional, además que existen las actas, o sea, están conversación por conversación, la grabación está transcrita de la formación de las AFP. Lean esas actas, están en la página de José Piñera, que es una página que tiene todo el material, ¿no? Lean la discusión y van a ver allí cuando Pinochet le dice, oiga, pero ¿y esta cosa dónde existe? O sea, ¿dónde nos estamos parando como ejemplo? Y José Piñera le dice, en ninguna parte. ¿Pero cómo vamos a hacer una cosa que no hay en ninguna parte? Bueno, ya lo hicimos con el plan laboral, le dice. Bueno. Entonces, ahí había un grupo grande, no es solo José Piñera, es un grupo grande de personas que tenían un proyecto y que habían trabajado en ese proyecto y tenían no solo la idea genérica de que podían hacer un sistema de pensiones de X tipo, lo tenían ahí diseñado. Y se habían dado cuenta que habían cosas que no podían meterse. Le dice, y para los militares, yo no escribí nada de ese José Piñera para los militares porque eso lo ven ustedes, yo no me meto ahí. Ahora, cuando uno mira cómo se ha articulado la opción centro-izquierda en el último tiempo, claro, tiene que ver con cuestiones concretas. A ver, Bachelet, que es la última experiencia, era una propuesta de ampliar, digamos, la cantidad de partidos que participaban de esa coalición, incluyendo los comunistas, la nueva mayoría, con el objetivo de profundizar los cambios, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Hacer cambios más amplios de lo que se había venido haciendo hasta ahora, con las dificultades que todos conocemos que tuvo ese gobierno. ¿Cuál va a ser la articulación ahora? Porque esa es la pregunta. ¿La articulación es simplemente cambiar de la derecha a la centroizquierda nuevamente, hacer todo lo posible y buscar la unidad en torno a que no gane Lavín? Buscar la unidad en torno a las propuestas que surjan en el proceso constituyente. Por ahí, digamos, hay una forma de preguntarse qué es lo que va a unificar a los grupos que sea cual sea, se unan para enfrentar una coyuntura electoral como la que viene. Mira, esa pregunta que hace efectivamente es la clave. O sea, si tú eliges dicen que siempre es como estas palabras que le gusta decir a los cientistas sociales, que entonces y que es muy ociútica, pero no importa, pero la voy a usar. Pero si uno elige el clivaje equivocado, el clivaje es la dimensión de conflicto. Por ejemplo, el clivaje que marcó la transición fue el sí y el no, el plebiscito, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, entendemos que la probabilidad de que alguien que
haya votado que sí, siempre es menor para ganar una presidencial que alguien que votó que no, y por eso la derecha solo pudo ganar con alguien que había votado que no. Probablemente eso ya está extinto, probablemente, pero eso fue así. Entonces el clivaje, la dimensión de conflicto es la clave. A veces esa dimensión de conflicto te ocurre. El estallido marca una diferencia entre comillas, los que consideraban que el estallido, la temática de fondo del estallido es una temática relevante y que vale la pena resolver, y aquellos que no. ¿Ya? Puede ser que ese sea el nuevo clivaje. No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí uno puede decir es que la capacidad de entender cuál es ese, o de construir incluso ese clivaje, va a ser la clave. Y en ese sentido yo creo que hay una brecha importante. O sea, en general, por ejemplo, le pasó en Brasil a la izquierda del PT. El Partido de los Trabajadores no supo, desde que no estaba Lula de candidato, no supo organizar ese clivaje. Claro. Y tomó la decisión de contemporaneizarlo para salir del tema corrupción y qué sé yo, y llevarlo a los temas fundamentalmente de género, por ejemplo. Y planteó una candidatura fuertemente conectada con esos temas. Y perdió votación de hombres hasta el cansancio. ¿Ya? Hasta Bolsonaro. O sea, esto más allá del cansancio. Entonces, el definir adecuadamente cuál va a ser esa dimensión en la cual tú te vas a parar para poder plantear la problemática es muy importante. Y además hay una tendencia de los grupos de oposición en Chile, incluso cuando estaban en el gobierno, que es operar a partir de la idea de pegados en la historia, es el del no más algo. ¿Ya? Y cuando la gente, cuando va a votar, que está de acuerdo con el no más X, Y y Z, le dice, ya, pero ¿y cuál es el sí más qué? Esta va a ser la primera vez que en el plebiscito que esos grupos van a ir por un sí, por un apruebo. ¿Ya? Entonces eso es interesante porque los obliga a empezar a decir, ya, pero ahora tenemos que tener algo para mostrar. La pregunta es, ¿alcanzará a tener algo para mostrar? Y se elegirá adecuadamente cuál va a ser el elemento crucial, el clivaje central de este conflicto con la derecha. Se elegirá adecuadamente para poder ganar una elección y hacer algo más que ganar una elección, tener un proyecto. Yo siempre quiero decir una cosa que yo creo que es muy especulativa porque no tengo ningún dato, pero a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la magnitud de defensa, sin necesidad que le pregunten siquiera, de Daniel Jadwe a Michelle Bachelet. O sea, solo tengo dos hipótesis: que él tomó la decisión de que efectivamente ese electorado, por dañado que se encuentre, es importante para él y por tanto se acerca, o sencillamente incluso siente subjetivamente u objetivamente que es posible que incluso Michelle Bachelet vea favorable la posibilidad de su candidatura, dado que además efectivamente eso es real. El Partido Comunista y él en particular se portaron muy bien durante el gobierno de Bachelet, siempre defendiendo los proyectos contrarios a muchos de los aliados históricos de la historia concertacionista. Entonces vamos a ver cuál es el fondo, pero eso está ocurriendo y esos son esfuerzos de articulación. ¿Dan el ancho? No, todavía no dan el ancho, pero ya por lo menos uno ve que está forjándose algo en esos sectores. De todas maneras, hay que decir una cosa finalmente: la probabilidad de que aquí entren terceros candidatos por fuera en un escenario como este es enorme. O sea, sí, que no nos extrañe si aparecen personas que vienen desde fuera de la política o desde la periferia de la política, sí, con capacidad de dar una respuesta en un momento como este, porque eso puede pasar perfectamente. Sí. Ya. Interesante. Alberto Mayol, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rafa. Que estén muy bien. Que tenga buen día. Buen día gracias, para Federico, Pablo, y todos los demás que están ahí. Sí, la barra. Los escondieron por ahí, así que. Chao.